hago la introducción o la aclaración, que en la escuela dominical tratamos de como de variar, ¿no? De variar entre asuntos prácticos y asuntos más teóricos. Y este tema de cristología o la doctrina de Cristo es un tema más teórico. Eso no significa que sea menos importante, al contrario, es más importante porque habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y esa debería ser también nuestra meta. Y hoy vamos a meditar o vamos a reflexionar acerca de los errores en la persona del Señor, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a mencionar algo de historia. A mí me gusta siempre comentar algo de historia para que sepamos cuál es el trasfondo, cuáles son las implicaciones. Nuestra fe no es una fe aislada, nuestra fe es una fe histórica que se remonta, por supuesto, al siglo primero. Y el Señor ha trabajado a través de muchos procesos de meditación y reflexión y conciliación. Y hemos determinado como iglesia universal ciertos conocimientos o ciertas interpretaciones correctas. Pensamos nosotros que son correctas a través de los años. Así que a forma de introducción, ¿verdad? Yo sé que la clase pasada tal vez fue un poco difícil, un poco pesada en cuanto a la teoría, la naturaleza, las personas. Traté de hacerlo lo más potable posible. Y si, y si no terminaron como de comprender todas sus partes, espero que se lo hayan llevado de tarea. Se lo llevaron de tarea, ¿verdad? Y si no, los exhorto, hermanos, a conocer al Señor, a que busquen al Señor. Buscarlo no es solo pedirle en oración. Cuando decimos busca al Señor es pedirle, ¿no? Buscarlo es saber quién es Él, entender quién es Él. Así que si hay algo que no entendemos, hay que decirle, Señor, dame sabiduría hasta entender realmente quién eres tú. Ya di el ejemplo, ¿no? De aquella persona que invita a la otra y le dice, vamos a comer, quiero platicar. Y cuando llegan al restaurante y le está invitando, dice, bueno, te quiero contar un problema. Y te quiero contar acerca de mí. A mí que me importa, ¿no? ¿Me vas a dar de comer o no? ¿Verdad? Así suele ser nuestra actitud con el Señor. De, muchas veces es una relación interesada y como el Señor es amoroso y bondadoso, nos perdona muchas veces, pero debería cambiar nuestra forma de relacionarnos con Él. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vamos a hablar sobre las herejías cristológicas. Sé que suena muy técnico, tal vez a seminario, pero es importante que las mencionemos. Son los errores en los que no debemos caer acerca del conocimiento de Cristo. A eso nos referimos. Cuando hablamos en la clase de la doctrina de Dios, vimos también una clase de las herejías, ¿qué? Herejías, creo que no le puse nombre. Herejías, las herejías de la doctrina de Dios. Dijimos que eran errores importantes a evitar para que para conocer al verdadero Dios. Las doctrinas, las herejías, la palabra herejía significa, ¿qué significa herejía? ¿O qué quiere decir? Sí, es un error doctrinal que me aparta de la fe verdadera. No es un error doctrinal que me confunde solamente. Y hice una aclaración, ¿verdad? No es lo mismo equivocarse al creer que Jesús no es Dios que equivocarse al creer que el bautismo debe ser aplicado por inmersión o por aspersión, ¿no? Son errores diferentes. Un error de práctica que el Señor nos perdona y bueno, nos dice, no, hay que darle más estudio a la palabra. Y el otro error es, tú no conoces al Señor verdaderamente. ¿Sí? Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿quién dice ustedes que soy yo? Unos dicen un profeta. ¿Fueron salvos ellos o no? ¿Qué dicen ustedes? No, porque no era, aunque era un dato de una sentencia pequeña, de una oración, era un dato determinante para la salvación. De esta naturaleza, casi esta naturaleza tenemos acá, ¿verdad? Son errores que nos pueden llevar a, a negar la fe verdadera o a no entender.
Y mencionamos ahí que nosotros creemos que hay cristianos en las iglesias pentecostales, hay cristianos en las iglesias metodistas, luteranas, hay comunión con nosotros como reformados. Sin embargo, no tenemos comunión con los testigos de Jehová, no tenemos comunión con los mormones, no tenemos comunión con los pentecostales unicitarios, el dice que no creen en Jesús como Dios. Oh, bueno, un error ahí que ya lo vimos, ¿no? Ahí no hay comunión. Puede ser que alguien ahí, ahorita vamos a ver cómo, puede ser salvo por ahí, pero ahorita vamos a ver cómo. O en la Iglesia Católica Romana, que también hay creyentes, pero que sus doctrinas ciertamente pueden llevar a la perdición. Así que ese es el entendimiento de la herejía. Hay dos tipos de herejías, que son las herejías formales y estas herejías formales y las herejías materiales. Las herejías formales es una herejía de concepto. Y las herejías materiales son es una herejía vamos a ver la palabra, de término. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, con la explicación de concepto y término, ¿a qué le suena? Verbal, exactamente, y sustancial. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, saben que la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿verdad? Sabíamos eso. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y en los primeros siglos, cuando empezó el debate acerca de quién es Jesús como Dios, o parece Dios, o llegó a ser Dios, hubo una propuesta que decía que la Trinidad eran tres sustancias. Pero lo que quería decir realmente la persona que propuso esa propuesta inicial, valga la redundancia, era decir que había un solo Dios. Posteriormente llegaron a convenir que lo mejor era decir tres personas, una sustancia. Entonces, originalmente la propuesta tres sustancias no estaba mal, porque era lo que quería decir, ¿sí? En sustancia, en concepto, mejor dicho. Era un concepto que como todavía no se había definido, era terminológicamente malo, pero sustancialmente correcto. Ya después llegaron a determinar que las palabras más adecuadas eran persona y sustancia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo tengo un concepto correcto, aunque mis términos estén tal vez un poco equivocados. ¿Alguien ha usado palabras aquí equivocadas para decir algo? Aiga. O sea, yo sé que lo que quiero dar a entender, ¿no? Pero tal vez no es la palabra adecuada, ¿no? ¿Sí? Sí, a veces decimos dichos y alguien nos dice eso no va ahí. Ah, pero usted me entiende, ¿no? Entonces, la sustancia y el término. Eso no significa que el término sea irrelevante. Hay que usar los términos correctos para comunicarnos correctamente, ¿verdad? Pero digamos que sí hay una diferencia. Y vamos a ver en el camino algunas personas que utilizaron términos correctos, aunque sustancialmente no era algo equivocado. Bueno, esa es aclaración. De modo que en la cristología, muchas veces al entender quién es el Señor, se usan términos equivocados y a veces conceptos equivocados. Los testigos de Jehová, cuando hablan de la Trinidad, usan conceptos equivocados, porque dicen que Jesús no es Dios.
No es un error solo de palabras, es un error de entendimiento de quién es verdaderamente Él. Pero tal vez al decir algunas cosas acá, confundamos persona con eh, naturaleza, que son las que más se confunden, ¿verdad? Pero en esencia estamos creyendo lo mismo. Para que no condenemos, o sea, no seamos tan rápidos para condenar a alguien que me está diciendo algo que no es lo que usualmente se usa para hablar de él, ¿verdad? Bueno, empecemos. ¿Cuál es la primera herejía que vamos a mencionar? El primero, y perdonen los términos, no quisiera ser muy complicado, pero los voy a utilizar. El primero se llama arrianismo. Arrianismo. Y es uno de los más importantes y fue una persona que se llamaba Arrio, que junto con sus discípulos durante el siglo IV generó la controversia acerca de si Jesús era realmente Dios. Y por eso de su nombre toma la herejía arrianismo. Él decía que Jesús no era Dios. Por eso decimos que los testigos de Jehová, los mormones, son arrianos. ¿Sí? Arrianos. Porque niegan la divinidad del Señor. Ya hemos visto eso, ¿verdad? Los textos que utilizan, ya los vimos cuando hablamos de la doctrina de Dios, los voy a mencionar así rápido. Colosenses 1:15, Jesús es el primogénito de la creación. Entonces los arrianos dicen, es el primero creado. Y después usan Juan 14:28, hay muchos textos, ¿no? Pero Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, dice. Entonces significa que Él es alguien diferente, de otra sustancia. ¿Qué podemos decir a eso? Bueno, tenemos textos más claros que nos hablan acerca de la deidad de Dios, de Jesús. ¿Qué textos nos hablan acerca de la deidad de Jesús? El Padre y yo, uno somos. ¿Qué otro? En él habita la plenitud de la deidad. Creo que el más claro es Juan 1. 1. El verbo era Dios. ¿Sí? Y en Hebreos 1:8, el Padre llama al Hijo Dios. Así que podemos decir que primogénito, en la Biblia primogénito no siempre significa el primero creado, sino el primero en lugar, el más importante. Y que el Padre sea mayor que el Señor no quiere decir que sea de otra naturaleza. Significa simplemente que es siempre el que da el primer paso, ¿no? El Padre es el que decreta, el Hijo es el que va y el Espíritu Santo es el que santifica. Eso quiere decir. Bueno, este ya lo hemos visto, así que no vamos a andar mucho en esto. El segundo se llama docetismo. Vamos a colocar aquí brevemente. Negar la divinidad de Cristo. El docetismo dice que Cristo parecía humano. Bueno, la justificación es que Dios no puede mezclarse con lo humano o lo terrenal o lo pecador. Entonces, él tenía apariencia de Dios, apariencia de hombre, pero no era verdaderamente hombre. ¿Qué dirían ustedes ante esa lógica? ¿Verdad? Dios está allá, el hombre es pecador y Dios no habita con los hombres, no se mezcla con los hombres. Esa es la definición del infierno, ¿no? Esa separación. ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Sí, el concepto es correcto. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Ahí dirían los docetistas que habitó, pero en apariencia. Ajá. El Señor dice, ¿verdad? Un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Se recuerdan cuando el Señor aparece y ellos piensan que es algo aparente? Y el Señor les dice, yo no soy apariencia, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y el Señor sí tenía carne y huesos. ¿Qué otra cosa? ¿O qué otro texto, mejor dicho? Juan dice que se hizo carne y primera de Juan 4, 2, 3 dice que el verbo vino en carne para aclarar que el Señor realmente asumió nuestra naturaleza. ¿Algún otro texto? Le preparó un cuerpo, ¿cierto? No tengo el texto, pero sí lo recuerdo. Hebreos 12, 2:14, que el Señor participó en carne y sangre de nosotros. La lógica de asumir lo contrario al docetismo es que si Jesús no era verdaderamente hombre, no podía tomar nuestros pecados. Y ese era el problema del sistema sacrificial. ¿Cómo el Señor perdonaba los pecados en el Antiguo Testamento? Bueno, ¿cómo les enseñaba que era el perdón? Por los sacrificios, ¿verdad? Mataban animales. ¿Para qué mataban los animales? Porque representaba la muerte de la que nosotros debíamos tomar. Y el día de la expiación, el Yom Kippur, era justamente hacer ese cambio, reemplazar. Donde uno asumía la muerte, el animal asumía la muerte y el pueblo quedaba libre. Eso era el sistema sacrificial. Pero dice el autor de los Hebreos que eran imperfectos porque los animales no pueden tomar nuestro sacrificio. Debía ser un hombre. Por eso la lógica, además de que los textos lo dicen, es que eh, no podía pagar por nuestra pena si no fuera verdaderamente un hombre. Como los ángeles no pueden hacerlo, como los animales no pueden hacerlo. Tenía que ser otro hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros, hermanos? Bueno, vamos con el primero, un poco más complicado, que se llama nestorianismo. Yo les conté la historia, más o menos la historia del domingo pasado, pero esta herejía toma el nombre del obispo. Recuerden que la palabra obispo significa pastor, del pastor de la ciudad de Constantinopla. ¿Sí? ¿Estamos claros? Durante el crecimiento de la iglesia hubo 5 ciudades principales que tomaron preeminencia. ¿Cuál fue la primera ciudad importante del cristianismo que está en la Biblia? Antes que Jerusalén. Antioquía. Y eso lo estamos viendo en nuestro estudio de Pablo, ¿verdad? Antioquía es una iglesia misionera, más que Jerusalén. El Señor le dice a Jerusalén, salgan, y no salen. ¿Qué hizo el Señor entonces? Tribulación, y entonces ya salieron. Casi por las buenas sí vamos, ¿no? Pero la iglesia de Antioquía sabía y oró y mandó a Pablo y mandó a Bernabé. Sí, sabían, entendían, y había maestros y profetas, dice el texto, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Antioquía creció bastante. Y lo estoy mencionando porque van a seguir nuestras herejías a partir de ahí. Creció bastante. La otra iglesia que empezó a crecer después fue la de Jerusalén. Y esa las menciona la Biblia. En los siguientes siglos crecieron otras 2 ciudades. ¿Alguien sabe cuáles son? No, no creció Éfeso, pero sí hubo una iglesia importante en Éfeso. Roma. Roma. De prueba de eso es que ahí está el papado, ¿verdad? Tan importante. Ya vamos 3, nos faltan 2. Constantinopla, por ser también la capital del nuevo imperio romano, y eh, Babilonia estaba en declive, ¿sí? Alejandría,
que era la ciudad heredada de los griegos, de Alejandro Magno, de los griegos. Eran las ciudades importantes para el siglo III. Entonces, en esas 5 patriarcados, se le decía, habían pastores principales que se decían a sí mismos los patriarcas, de los más importantes de todos los pastores que estaban en otros lados. Bueno o malo, me parece que malo, ¿no? Pero esa es la historia, así que solo se la cuento. Y entonces el patriarcado de Constantinopla empieza a tener un problema, que viene este pastor que se llama Nestorio y escucha que a otros pastores que María era la madre de Dios, ¿sí? Entonces vino Nestorio y dijo, no, María es la madre de Jesús, ¿sí? Pero eso ya lo vimos en la clase pasada. Vimos que la Biblia habla de la divinidad como humano. Dice que Dios asume la carne y Dios muere. Está en Filipenses capítulo 2. Dice que el Señor vino en Lucas, ¿no? La exclamación de Elizabeth, ¿cuál es? Cuando María llega. La madre de mi Señor, la madre de mi Adonai, viene a mí. Entonces vemos que en la Biblia eso es correcto. Pero Nestorio creía que los términos podían confundir. Y decía, no, la madre de Dios no, la madre de Jesús. ¿Cuál es el problema de esto? Que está separando. Está separando. Entonces, los discípulos, la historia ha redimido a Nestorio. Y lamentablemente Nestorio, su nombre quedó para siempre como el nombre de la herejía. Pero la historia ha redimido a Nestorio porque empezaron a ver que Nestorio lo que argumentaba era más bien una herejía verbal o material. Pero realmente no quería decir eso. Pero sus discípulos sí. Entonces decían que en Cristo habitaban 2 personas. 2 personas. Que Jesús fue concebido como persona y que vino Dios y lo tomó. ¿Sí? Que Jesús nace como persona y Dios, la divinidad, la segunda persona de la divinidad, lo toma. Y entonces empezaron a explicar que era algo así como un hombre que habita una casa. Está la casa y está el hombre adentro, está Dios. O como un hombre que se pone un vestido. ¿Sí? Eso es lo que dice esta herejía. Que hay 2 personas. ¿Cuál es el problema de este entendimiento? Sí, el problema es que Cristo es una persona. Una persona. Esto se definió mencionamos en el 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso. Y ahí se definió. Es una historia bien interesante. Pero ahí se define que en Cristo hay una persona, solo una persona, que es la divinidad que asume la naturaleza humana, que corresponde a cuerpo y alma. ¿Me di a entender? Tal vez entenderlo como cómo funcionó está bien difícil, ¿no? Pero por lo menos en teoría lo entendemos, ¿no? Que la divinidad, el Logos, el Hijo de Dios, asumió la humanidad completa, pero no llegó a estar con otra persona. ¿Sí? ¿Me di a entender? Si no, no puedo hacer más porque ya no tengo palabras. Hay que orar. Ok, esto pasó. ¿Estamos? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Bueno, ya mencionamos algunas, ¿no? Donde reconoce que en la humanidad del Señor, que la verdadera humanidad del Señor con alma y cuerpo está la divinidad, ¿sí? Como la madre de mi Señor, que fue concebida, que fue concebida completamente, ¿cierto? O que muere y resucita siendo Dios, no aparentando ser Dios. Ese es el problema que, entonces no pudo haber muerto porque entonces tuvo que aparentar ser Dios. No, tampoco. O sea, es caerse de un lado, como decía Lutero, que la mente del hombre es como un hombre borracho subiéndose a un caballo. Se sube por un lado y se cae por el otro. O sea, nos tratamos como, bueno, entonces así, no, ahí ya te pasaste. Más hay que cuidar los linderos, las cercas. ¿Estamos con esta herejía? ¿Sí? Voy a mencionar un personaje, tal vez ustedes lo conocen, con el respeto que me merece a un pastor relativamente famoso que se llama Miguel Núñez. ¿Han escuchado acerca de Miguel Núñez? Bueno, el pastor Miguel Núñez es un hombre muy respetable, un hombre de Dios. Así que lo que voy a decir es con mucho cuidado. Él hace poco, hace unos 3 años creo yo, negó que María fuera madre de Dios. Y dijo, no, María es madre de Jesús. Muchas personas muy bien intencionadas empezaron a decir que él estaba cometiendo una herejía. Y entonces eso genera problemas, ¿no? Porque entendiendo quién es él, que es un hombre de Dios, un pastor que enseña muchas cosas buenas, uno dice, ¿cómo va a ser él un hereje? ¿Cierto? ¿Significa que perdió su salvación o que ya no tiene salvación o que nunca tuvo salvación? No, lo que pasa es que está cometiendo una herejía material, no formal. ¿Sí? Que puede traer mucha confusión, por cierto. Pero finalmente lo hizo. Así que digamos que es un hereje material, que no recibe la condena del Señor, sino más bien puede traer mucha confusión y puede traer errores graves que hagan caer a muchos en pecados. Ese es el problema, que las enseñanzas malas hacen caer a las personas en pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado al delimitar. Yo estoy seguro que muchos aquí entre nosotros, tal vez antes de la clase pasada, y si yo les hubiera dicho que Jesús murió, me hubieran dicho, Jesús no murió, pero Dios no murió. Si yo les hubiera dicho Dios murió, me hubieran dicho Dios no murió, Jesús murió. Estoy seguro que muchos me hubieran dicho así. Bueno, esa era hasta entonces una herejía material. Pero ahora que ya saben, espero que no cometan la herejía formal. ¿Sí? Si les hubiera dicho que María es madre de Dios, me hubieran dicho, primero me hubieran dicho católico. Segundo, me hubieran dicho no, María es la madre de Jesús. Esa era una herejía material porque yo sé que en su corazón aman al Señor y tratan de entender que la naturaleza humana, la naturaleza divina son diferentes. Entienden el concepto, pero tal vez tenían malos los términos. Y ahora que ya vi esta clase, vi 2 clases, espero que entendamos que lo que se dice de la divinidad se puede decir, lo que se dice de la naturaleza se puede decir, lo que se dice de la persona se puede decir de la naturaleza. Por eso puedo decir que Jesús es Dios. Y al mismo tiempo puedo decir que Dios es Jesús, Dios es el Espíritu Santo, Dios nace de María, ¿cierto? Porque lo que puedo decir de la persona lo puedo decir de la naturaleza. Por eso adoramos a Jesús. ¿Es correcto adorar a una persona? Y entonces, es que Jesús es Dios. No podemos dividirla. Lo que digo de la persona lo tengo que decir de la naturaleza. Pero lo que digo de una naturaleza no lo puedo decir de la otra. Y esa es la siguiente herejía. Bueno, entonces, esta herejía la tomó la iglesia de Constantinopla y la tomó la iglesia de Antioquía. Y siguen allá en Antioquía, siguen en Siria, se llaman la iglesia siria. Y nosotros, al menos yo, considero que son nuestros hermanos, aunque en el concilio de Éfeso se les condenó, ¿verdad? De hecho, yo tengo unos libros, yo comparto contenido de ellos, muy espirituales, muy amados, ¿cierto?
de nestorianos. Nestorianos. No todos, por supuesto, algunos que son herejes formales y no solo verbales o materiales. Okay. ¿Han escuchado acerca de la iglesia de Siria? El mundo no se divide entre católicos y evangélicos. Eso es aquí en América y parte de Europa. Pero en el mundo hay más iglesias que no son católicas ni evangélicas. Que es, por ejemplo, la iglesia de Siria, que viene de la tradición de Antioquía. Bueno, los anglicanos son evangélicos. Por eso, estas personas les decimos que son iglesias diferentes. Nosotros somos, ¿qué cosa? Con los anglicanos. Denominaciones diferentes. ¿Sí? Iglesia evangélica, iglesia protestante con denominaciones diferentes. Y está la iglesia católica romana y está la iglesia siria. Ahorita vamos a ver otras. Y hay otras iglesias, pero no las vamos a mencionar. Ok. Empezamos aquí. La persona que contradice a Nestorio es otro patriarca, creo que será el patriarca de Alejandría, de la otra ciudad importante, que se llamaba, ¿alguien se recuerda cómo se llamaba? ¿Quién ha estudiado historia de la iglesia? Atanasio fue importante, pero poco antes, en el 325, un siglo antes, para el concilio después del concilio de Nicea. ¿Quién? Tú sabes. ¿Cómo? Sí, de Alejandría. Cirilo. Cirilo fue el que refuta a Nestorio y que tiene una pelea, no es tan cristiana la verdad, con Nestorio. Pero los discípulos de Cirilo empezaron a confundir las naturalezas. Especialmente un discípulo de Cirilo que se llamaba Eutico. Y Eutico, de su nombre, toma la siguiente herejía, que se llama eutiquianismo. Porque entonces, como les dije, el hombre, la razón del hombre muchas veces es como un hombre borracho que se sube de un lado y se cae del otro. El hijo empezó a confundir las dos naturalezas del Señor. Hasta este momento no se ha definido el término naturaleza, todo eso es una construcción teológica. Aquí solamente en el 431, en el Concilio de Éfeso, se define la unipersonalidad de Cristo. Entonces, este Eutiquio empezó a decir que ciertamente el Verbo había llegado a Cristo, había tomado nuestra naturaleza, pero que la había absorbido. Así se dice, me suena mucho. Entonces, este quiere decir que la divinidad absorbió la humanidad. La humanidad. Para explicar que en Cristo no hay dos personas, sino una persona. Entonces la iglesia dijo, no, tampoco. ¿Sí? Hay una persona, pero la divinidad y la humanidad no están mezcladas, no está absorbida. Y aquí se levanta otro personaje importante que es el patriarca de Roma, que hoy le conocemos como el Papa. ¿Verdad? Que en ese tiempo ellos dicen que el Papa llega hasta Pedro, eso es mentira. El Papa fue una construcción también, una construcción social. Suena feo, ¿no? Pero sí fue una construcción social. Entonces viene el obispo de Roma y envía una carta a un tal Flaviano, llamada la carta Flaviana. Y él determina, y ahí nos da los siguientes conceptos que utilizaremos desde entonces, que son naturaleza. Dos naturalezas, una persona. ¿Sí? La naturaleza humana con cuerpo y alma humanas. Y la divinidad de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos?
Entonces, si les dicen que a veces rechazamos demasiado el catolicismo romano y negamos, por ejemplo, que la maternidad divina de María, ¿no? Bueno, el tema de naturalezas también es otro término que viene de los concilios. Lo que pasa es que a veces somos muy selectivos. Y ahí viene el concepto de dos naturalezas y una persona. Este asunto se resolvió en el siguiente concilio, 20 años después, en el 451, en un concilio que se llamó el Concilio de Calcedonia. ¿Sí? De Calcedonia. Pero los alejandrinos, la iglesia alejandrina, se quedó con Eutiquio. Entonces vino la iglesia universal, que era conformada por la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Constantinopla. Ya los de Siria ya habían sido sacados, ¿no? Anatemizados. Entonces el patriarcado de Constantinopla, el de Jerusalén y el de Roma dijeron, vamos a hacer este concilio, y en este concilio condenamos a la iglesia a Eutiquio y posteriormente todos los eutiquianos que terminaron siendo la iglesia de Alejandría. ¿Sí? Que hoy les conocemos como ¿dónde estaba Alejandría? ¿Dónde? El Islam va a surgir 3 siglos después. La siríaca es la de Antioquía, Antioquía de Siria. Alejandría, ¿dónde está, hermanos? Historia, geografía. Está en Egipto, donde está la que hoy conocemos como la iglesia copta. ¿Han escuchado de los coptos? ¿No? De la iglesia copta. Que no son ni católicos, ni ortodoxos, ni siriacos, son coptos. Es otra iglesia, no es otra denominación, es una iglesia diferente. La iglesia copta, tal vez lo recordarán hace unos, creo que pasó hace 15 años ya, ISIS, ¿se recuerdan de ISIS? Muy sonado hace un rato. Agarró a unos cristianos, los vistió de anaranjado y grabó su condena. ¿Cómo los condenaron? ¿Cómo? Los decapitaron y lo grabaron. ¿No vieron ese video, cierto? ¿Sí lo vieron? No lo vieron. Porque sí lo hicieron, sí los grabaron. No fue imágenes censuradas. Lo grabaron y lo dieron al mundo. Entonces ahí estábamos los cristianos, ¿no? Que el cristianismo, que no sé qué. Pero no eran evangélicos ni católicos, eran coptos. Que en teoría la iglesia los anatemizó, o sea, los declaró herejes en el 451. Y de aquí vienen no solo la copta, sino otras iglesias que se llaman iglesias no calcedonianas, o sea, no del concilio, que no vienen del concilio de Calcedonia. ¿Vale? ¿Qué cosa? No sé quién. Solo Guaidó de Venezuela. Bueno, aquí viene este concilio entonces. ¿Dudas con esto? ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Jesús, la divinidad del Logos no absorbe a Jesús, sino que se unen perfectamente en una persona con dos naturalezas verdaderas, la naturaleza humana con verdadero cuerpo y verdadera mente, verdadera alma, y la divinidad con verdadera sustancia del Padre y del Hijo, sin mezclarse, pero sin separarse, sin fusionarse, sin confundirse, y cada uno actuando de acuerdo a su propia naturaleza. De modo que Jesús era todopoderoso, oigan esta, el Señor era al mismo tiempo omnisciente como ignorante. ¿Dónde vemos la ignorancia del Señor? El día de su venida. ¿Qué dice el Señor? Solo el Padre. ¿Por qué? Porque, y nosotros de ahí venimos ciertos términos, ¿no? Porque en su humanidad, Él era ignorante. Pero en su divinidad, Él era omnisciente, todo lo sabía. Por eso le dice a Mateo, Mateo, ¿no? Yo te vi, ¿cierto?
yo te digo. O que conocía las intenciones del corazón de los fariseos. Pues parte de su humanidad, que en su humanidad. Pero al mismo tiempo actúa con el Padre para repartir los dones y los premios. Exactamente. Sin confundirse. ¿Sí? Cuando Jesús llora, llora como hombre, porque Dios no llora. Cuando sufre, sufre como hombre, porque Dios no sufre. Cuando muere, muere como hombre, porque Dios, la divinidad, no muere. ¿Sí? Pero quien muere es Dios también, en la humanidad. ¿Sí? Sin mezclarlas, sin separarlas. ¿Me voy a entender? ¿Sí? No digo si me entendieron porque es algo complicado, mejor yo fui lo suficientemente hábil para transmitir la información. ¿Sí? ¿Ok? Vino el patriarca de Constantinopla, y aquí ya nos despachamos a la iglesia de Antioquía y a la iglesia de Alejandría, ¿no? Vino el patriarca de Constantinopla y esa división no le gustó. ¿A quién le gustan las divisiones? A nadie, menos en la iglesia. Así que tratando de conciliar a la iglesia copta, que en ese tiempo no se llamaba copta, solo la iglesia de Alejandría, tratando de conciliar y regresar a los alejandrinos, hicieron el siguiente concilio. No recuerdo si fue ese o el siguiente, y ya no me recuerdo la fecha, pero fue el de Constantinopla, segundo o tercero creo que fue, el de Constantinopla tercero. Y entonces vino este personaje que se llamaba, vamos a ver si lo tengo aquí, Honorio. Fueron buenos con Honorio y no le pusieron el nombre de Honorio a la herejía. El eutiquianismo también lo conocemos hoy como monofisismo. Ay, dislexia. Monofisismo. Que significa de la misma, el mismo, la misma sustancia, monofisismo. Y el siguiente, como no le dieron el nombre de la persona que lo esposó, lo conocemos hoy solamente como monotelismo. Honorio, el patriarca de Constantinopla ya quería regresar a la iglesia, que no recuerdo cómo se llama, perdón, y el patriarca de Roma, que se llama Honorio, sí, Honorio I, esbozó la doctrina. Entonces dijo, bueno, en Cristo sí hay dos naturalezas, pero solo hay una voluntad. Una voluntad. Es cierto, está la mente de Cristo, está la mente humana, está el cuerpo humano, está el alma humana, pero solo hay una voluntad, que es la voluntad divina en Cristo. Se convocó ese concilio de Constantinopla III, creo que fue, y dijeron, no, tampoco, no te vayas tampoco. En Cristo hay dos voluntades. ¿Por qué hay dos voluntades? Está la divina y la voluntad humana. Cristo tiene dos voluntades. Si no hay dos voluntades, no hay dos naturalezas. ¿Por qué? Porque el alma quiere, el corazón quiere, la carne quiere. Y la divinidad, por supuesto, que quiere. Entonces coexisten las dos voluntades. ¿Tenemos sustento bíblico para decir esto? Ya mencionaste una. Orando en el huerto. Le dijo al Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero sí le pidió, ¿qué le pidió al Señor? Si puedo evitar esta muerte, por favor, evítame la muerte. Entonces su voluntad quería evitar la muerte. Al mismo tiempo que su voluntad quería satisfacer la ira del Señor. ¿Sí?
Ahora, ¿dónde tenemos la voluntad divina? ¿Dónde dice la Biblia que está también la voluntad divina en Cristo? Bueno, hay dos otros textos acerca de la voluntad humana. Juan 6:38. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí? También decimos que el Señor aprendió obediencia. ¿Dónde tenemos eso? Hermanos. Ujú. Sí, es parte, ¿verdad? De lo mismo que quería el Señor. Bueno, estaba en cuanto a su naturaleza, ¿verdad? Eh, que ya lo vimos, es la misma naturaleza. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Por Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ok, vamos con la última herejía, que esta nace un poco antes, que se llama adopcionismo. ¿Qué quiere decir el adopcionismo? ¿A qué le suena? Sí, eso significa que Cristo era humano y Dios lo adoptó como Dios. Llegó a ser, o sea, llegó al título de divinidad como el Hijo de Dios. Entonces, no era divino, pero por la adopción llegó a ser Hijo de Dios. Los textos, ¿no? Que él era Hijo de Dios, o que llegó a ser Cristo y Mesías, como dice Pedro en Hechos 2. Pero ya vimos algunos textos que nos dice que que Jesús era Dios desde antes. Y siempre ha sido Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y no llegó a ser Dios. ¿Me falta alguna? Ustedes que conocen. ¿No? Eh, esas son de otras. Ahí les vamos a ver. El apolinarismo. ¿Qué es el apolinarismo? Te toca. Solo el nombre. Bueno, que Cristo no tenía mente propia o alma propia. Sí, que el espíritu divino asume el rol de espíritu humano. Entonces Cristo solo tiene el cuerpo. ¿Me voy a entender? Sí. O sea, el hombre está conformado de cuerpo y alma.
Entonces, que Jesús no tenía alma, sino que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asume ese rol de alma. Y entonces el Hijo de Dios es cuerpo y alma viva o espíritu vivo. Algo así como un título. Bueno, ¿alguna otra? Sí, esas son de otra clase. Ahí lo voy a hablar, pero no en otra clase. Tiene que ver con la salvación. ¿Alguien más? Bueno, entonces, mm, sería bueno otra clase. Bueno, entre los católicos y los católicos luteranos y los calvinistas o reformados hay una cuestión práctica entre el nestorianismo y el eutiquianismo. Por ejemplo, ellos nos acusan a nosotros de ser nestorianos en la Santa Cena, porque ellos dicen, los luteranos y los católicos dicen que el cuerpo literal de Cristo está en los elementos. Los católicos dicen que el elemento se transubstancia y el luterano dice que coexiste. El cuerpo y el pan coexisten, la sangre y el vino coexisten. Y el católico dice que el cuerpo, el pan se transubstancia, es decir, sí, es pan, sabe a pan y se mira como pan, pero la sustancia, la esencia es carne. Igual el vino sabe a vino, huele a vino, pero su sustancia es sangre, cuando lo santifican, ¿no? Y nosotros decimos que no, que el pan se queda como pan y el vino como vino y el cuerpo de Cristo está allá arriba, en el trono del Señor. Entonces, dicen, ustedes son nestorianos. Ustedes son, voy con nosotros le decimos, ustedes son monofisistas. ¿Por qué? Porque mezclan las naturalezas. El cuerpo no tiene la posibilidad de ser omnipresente. El cuerpo tiene una localidad. Yo no puedo estar aquí y allá al mismo tiempo. Y el cuerpo de Cristo está allá y allá se queda. ¿Sí? Entonces ellos nos dicen, no, porque la divinidad comunica, porque es una persona, la divinidad comunica la habilidad de estar en varios lugares al cuerpo de Cristo. El cuerpo naturalmente no es omnipresente, pero la divinidad le da ese atributo. Ese es uno de los debates que hay acá. ¿Sí? Adelante. Uh-huh. Sí, porque según ellos el Señor dice que coman su verdadero cuerpo y verdadera sangre. Pero tiene la posibilidad porque le comunica esa facultad, la divinidad a la humanidad. Eso dicen ellos. Y por eso nos acusan a nosotros de nestorianos. Y nosotros le decimos, no, ustedes mezclan las propiedades. La humanidad es humanidad y la divinidad es divinidad. Que sí nos alimenta el Señor, pero con la divinidad. Su presencia, estando en los elementos, nos comunica bendición, nos alimenta espiritualmente. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que los católicos no son monofisistas y ellos saben que nosotros no somos nestorianos, solamente es como una implicación. Una más, con las imágenes de Cristo. Los católicos y muchos evangélicos piensan que pueden representar a Jesús y hacen imágenes en estatuas, en dibujos. Y los evangélicos no tienen altares, pero tienen historietas, películas, cosas así. Entonces nosotros decimos que la divinidad y la humanidad no se separan. Y lo que corresponde a la divinidad en mandamiento corresponde también a la humanidad. Por eso adoramos a Jesús hombre. ¿Por qué?
por su unión con la divinidad. Entonces, lo que corresponde en ese mandamiento espiritual de adoración, el primer mandamiento, a Jesús como hombre y Dios, corresponde también en el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de Dios. No me la puedo hacer de la humanidad, porque para empezar no lo conozco. Segundo, porque el mismo mandamiento que me mandaba a adorar al Señor en el primero, me manda en el segundo a no hacerle ninguna imagen. Porque nadie puede representar a la divinidad, nadie. A Dios, a Jesús Dios. Y ellos dicen, por el contrario, ¿verdad? No, porque la divinidad, la humanidad sí puede ser representada, pero su divinidad no. Porque son naturalezas diferentes. ¿Sí? Son los debates. Solo para que sepan. No, porque para empezar no sabemos cómo es el Señor. Imaginen cuando esté el Señor allá en el cielo, van a decir, ¿quién es Él? ¿Quién es Colocho? Porque los judíos eran Colocho, ¿verdad? Y nosotros conocemos a Jesús como anglosajón, ¿verdad? Gringo, vikingo, ajá. Las imágenes son de un vikingo. El ángel Gabriel y el ángel Miguel, otros vikingos. Y ellos tal vez más morenos que nosotros, ¿verdad? Al menos Jesús tal vez más moreno que nosotros, porque no lo conocemos. Estamos. Judío, seguramente moreno. Más moreno. Más quemadito. Sí, ¿verdad? Con todo el sol. Sí, seguramente. Y no esa visión idealizada, pelo lacio. Ajá, adelante. Como la imagen es completa, ¿verdad? No solo su cara. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, otra vez. Puede ser que mientras hayamos visto esto, muchos hayan dicho, yo creía esto, pero ya me di cuenta que no es así. Puede ser. Entonces, eran herejías materiales, pero no necesariamente herejías formales. Tratamos de evitar esto porque esto sí corresponde a posibles faltas en la salvación. Predicamos un evangelio que puede perder a la gente por ignorancia. Adelante. El gnosticismo, recuerdo que es la parte del docetismo. O sea, los gnósticos creían muchas cosas, pero una de sus creencias era que Cristo no había venido en carne, que es lo que dice Juan, ¿verdad? Pero no sé si era la pregunta. Bueno, esto es para que conozcamos al Señor, para que sepamos quién es, cómo vino, cómo se revela, que no pasemos la Biblia y vino en carne, no importa. Sí. Vino. Así decimos. Y eso es completamente una falta de respeto al Señor. Porque si fuera así, así no lo diría. ¿Verdad? Si yo les cuento una historia de mi vida, no me dice, bueno, ¿te enfermaste o no te enfermaste? Te estoy contando, ¿no? Igual el Señor. Si se tomó el tiempo de escribir un libro tan largo, que estoy seguro que no lo hemos terminado de leer todo, es para que lo entendamos. La palabra escudriñar las escrituras da la idea de escarbar, no de pasarla así de... Estamos tan acostumbrados a devocionales tan ligeros, ¿verdad? Tan poco profundos, que está bien los devocionales prácticos, ¿verdad? Los que vemos en Proverbios, muy prácticos, muy útiles, pero hay cosas que no son así de superficiales, ¿verdad? Y no puede ser que nos estamos perdiendo del verdadero Señor solo porque somos haraganes o ignorantes. Y amamos la ignorancia, eso es lo peor de todo, ¿no?
Entonces, para que busquen al Señor, que lo conozcan. Y espero haber incentivado ese deseo de buscar y leer bien la Biblia. Que finalmente que se resuelven concilios, no son los concilios los importantes, fue que los concilios se dieron a la tarea de investigar en las escrituras. Eran debates bíblicos. Nosotros decimos del concilio, no, eran debates bíblicos. Y no eran de un día. Sí, duraron meses algunos. Para moverlos, ¿verdad? Si los cristianos en la historia se han tomado la tarea de hacer esto, y nosotros venimos en un día diciendo, no importa. Creo que es bastante arrogante de nuestra parte. Yo no sé qué dicen ustedes. Que el Espíritu Santo haya iluminado a muchos hombres, que sea también para nuestra bendición, ¿verdad? Que el cristianismo no soy yo, o esta iglesia. El cristianismo, el Espíritu Santo tiene un pueblo inmenso, histórico, y somos parte de esa cristiandad. Que nos ayude a considerar, a dejar de pensar en nosotros mismos como la iglesia de Dios y empezar a pensar que la obra del Espíritu Santo es mucho más grande. Bueno, dudas, comentarios. Oramos. Gracias, Señor, porque estas cosas que hemos visto, tú las has revelado en tu palabra y muchas veces hemos sido tal vez holgazanes o perezosos o superficiales en estudiar tu palabra, cuando realmente deberíamos anhelar conocerte, saber quién eres, cómo has venido para nuestra salvación, qué tipo de adoración mereces. Que muchas veces nuestra mente es liviana y nuestros devocionales son muy ligeros. Y por eso caemos también, Señor, por eso somos tentados fácilmente, porque no tomamos nuestra espiritualidad en serio. Pero que a través de este estudio podamos avivar el amor que tenemos por ti, de realmente saber quién eres tú, de apreciar tus mandamientos, amarlos, amar la escritura también, porque con ella te conocemos. Ayúdanos, Señor, a no caer en los errores que históricamente se han corregido. Y ahora que tenemos este conocimiento, también podamos ser responsables. Que prediquemos un evangelio verdadero. Discúlpanos, Señor, si hemos predicado cosas que no corresponden con la verdad, porque no nos hemos dado la tarea de estudiarla. Y ahora que podemos entenderla, dar un mensaje fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a no caer en errores. No es nuestro deseo, Señor. Y si hemos caído en alguna herejía, perdona nuestra ignorancia. Que no es excusa, Señor, porque tú nos has dado. Pero sí nos das el perdón también. Y ahora podamos salir con un nuevo amor hacia ti. Un nuevo deseo de buscarte, de saber cómo eres. Todo te lo pedimos, Señor. Para que podamos seguir avanzando en ese amor. Y nos ayude, Señor, en el crecimiento. Ayúdanos también a regresar para el culto vespertino con esa misma hambre de encontrarte en el culto, en la adoración, en tu presencia, por la palabra también. En Cristo Jesús. Amén.